Creo que estamos todos más o menos. Vale, pues si os parece, vamos a seguir. A continuación, bueno, vamos a seguir con el doctor Agustín Benito, que muy amablemente ha accedido a venir a darnos esta charla sobre amenazas infecciosas en catástrofes naturales y humanas. Para quien no lo conozca, pues el doctor Agustín Benito es un destacado especialista en medicina tropical y salud internacional. Bueno, muy reconocido, ¿no?, por su labor tanto en investigación como en el control de las enfermedades tropicales desatendidas. Actualmente dirige el Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto de Salud Carlos III y además también es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Tropical. También forma parte de ciberinfecciosas, etcétera, etcétera, y se dedica a la cooperación, o sea, nada, no sé, o sea, es una persona pues muy implicada, ¿no?, en todo el tema de la medicina tropical y de One Health, así que, bueno, nada, muy agradecidos de que haya venido a darnos esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Cuando empiezan a hablar de tu currículum ya empiezan a llamarte casi viejo o mayor. Pero en fin, a ver dónde está. Aquí. Bueno, en mi caso, yo, después de esta pequeña bajona que parece ser que ha habido con el tema del cambio climático, de las presentaciones, yo quiero ser un poco también optimista. Se lo decía Damián, ¿no? Que yo creo que yo sigo creyendo en el ser humano. Vengo de trabajar en contextos de poblaciones vulnerables donde la resiliencia es su primer, digamos, su primer mandamiento. Y en ese sentido, pues bueno, entre otras cosas también creo en la ciencia, con lo cual yo creo que al final esos, como venía comentando antes, tomando café, pues sigo creyendo en que la tecnología nos puede solucionar muchas papeletas, que la incentivación hacia la ciencia y la creencia en la ciencia yo creo que ha sido muy importante. Si después de esta pandemia no queremos en ello, pues vamos mal. Y en ese sentido, pues bueno, también María ha dado una charla que me ha facilitado de alguna manera Yo voy a hablar de las principales amenazas infecciosas en catástrofes naturales y migratorias, que tienen un grado de interrelación importante, ¿no? Porque, como hemos visto anteriormente en las charlas, estas catástrofes naturales, estos eventos que cada vez son más frecuentes, extremos, pues obviamente producen eh, eh, grandes catástrofes, digamos, redundando con la palabra, que van a generar de alguna manera, que ha sido generada de alguna manera también en medida por este cambio climático, que además en esta época en la que vivimos, del antropoceno, donde es verdad que hay una influencia muy clara, como hemos visto, y como bien ha señalado Damián con esas diapositivas, a partir de la revolución industrial en adelante ha sido disparado, ¿no?, todo este tema en cuanto a las emisiones de efecto invernadero, ¿no? En ese sentido, pues a mí yo he restringido la charla un poco a este tipo de catástrofes naturales y cómo enfocarlas, ¿no? Poniendo como ejemplo, pues lo que puede ser el evento extraordinario que ya cada vez son menos extraordinarios, de la Dana, y luego el gran problema que hay migratorio, y que influye y que va a tener una influencia notable en el ámbito de la salud, ¿no? En ese sentido, voy a analizar de alguna manera los factores de riesgos que están relacionados, como se ha dicho anteriormente, lo ha definido muy bien María: la higiene reducida, el saneamiento deficiente en las zonas de desastre, en cuanto a las fases clínicas, al impacto, al posimpacto y la recuperación durante una emergencia, las medidas de prevención que se deben de tomar. Ha salido en las charlas de María, lo ha identificado muy bien, en esa vigilancia epidemiológica, y luego obviamente garantizar el agua potable segura,
refiriéndonos a este concepto. La influencia humana, pues obviamente, catástrofes naturales están relacionadas, como he dicho anteriormente, con todo el contexto de la influencia del hombre en el cambio climático, pero es que también el hombre influye en otras catástrofes que son antinatura, ¿no? Como puede ser lo que está ocurriendo en Gaza durante todo este tiempo, donde no deja de ser una catástrofe en realidad desde el punto de vista de salud para las poblaciones que están afectadas, ¿no? Es importante la higiene y el saneamiento. El hacinamiento, obviamente, es un problema importante también. La contaminación, como hemos dicho y bien planteaba Damián en la parte de cambio climático. En este caso, en el efecto de la DANA, la contaminación del agua y de los alimentos por aguas residuales. Y luego la mayor exposición a patógenos en condiciones ambientales deterioradas. Gracias a Dios, nuestros sistemas de salud, independientemente de que un hecho puntual te pueda ocurrir en Valencia, ha sido tremendo. Y algunos centros de salud se han venido abajo, sobre todo los implicados con el contexto de donde se ha sufrido la DANA. Sí es cierto que alrededor el sistema de salud ha ido funcionando, ha seguido funcionando y una catástrofe de estas características se ve en cierta medida mitigada porque todos los profesionales sanitarios pues, han volcado de alguna manera y en todo el entorno de esta ubicación de desastre natural pues han dado la cara, ¿no? ¿Cuáles son las fases clínicas en los desastres? Pues bueno, esos yo creo que todos los conocéis. Primero el impacto que tiene, ¿no? Y eso normalmente son en los 4 primeros días, que es la atención a los heridos, la estabilización de pacientes críticos. Luego entramos en una segunda fase que es posimpacto, que va entre 4 días y 4 semanas con la aparición de las primeras enfermedades infecciosas en condiciones insalubres que va a generar una riada como de esas características, ¿no? Y luego ya entraríamos en la fase de recuperación, que serían 4 semanas. Esto es en los desastres naturales. Imaginaos en Gaza el periodo de recuperación. Todavía están con el periodo post-impacto que va siendo de manera continuada, ¿no? Para que veáis un poco el contraste, ¿no? Como bien ha dicho María, pues enfermedades comunes por desastre están las diarreas infecciosas, por la contaminación del agua y los alimentos, por aguas residuales, la leptospirosis es un tema. De hecho, en la DANA ya ha habido algún caso de leptospirosis. El primer caso que se detectó fue en un voluntario canario y fue detectado en Canarias. El tétanos obviamente es una infección debido a la gran cantidad del desastre generado por el agua la posibilidad de generar heridas contaminadas que puedan ser contaminadas con las esporas de las bacterianas, pues es un patógeno que ahí está ahí también. Y luego las enfermedades respiratorias, porque es verdad que al pasar un evento de estas características, la población normalmente, bueno, en el caso de Valencia, pues siempre ha tenido familiares fuera o siempre ha habido pero en muchos casos lo que hace es la gente hacinarse en torno a grandes ubicaciones para manejar mejor, porque, entre otras cosas, se han quedado sin viviendas, ¿no? Como medida de prevención y control está, por un lado, la primera es la evaluación rápida. En la primera semana por desastre hay que evaluar cuáles son las condiciones del evento y qué medidas empezar a tomar, ¿no? Luego está la vigilancia, que es la implementación de sistemas epidemiológicos. Luego está la vacunación en el caso que sea prioritario en determinadas poblaciones más vulnerables y en zonas afectadas, como puede ser la del tétanos. Y luego el asegurar la distribución segura para prevenir los brotes, tanto en agua como en alimentos, que es, digamos, la parte más importante, ¿no? Entonces,
Por un lado están las enfermedades transmitidas por agua y alimentos, como bien señalaba María en su anterior presentación, está la diarrea aguda, que es muy frecuente en emergencias de estas características, la fiebre tifoidea, relacionada también con agua y alimentos en mal estado, la hepatitis A y E también, que están transmitidos a través del agua contaminada, sobre todo en campamentos, en muchos casos en campamentos de refugiados. También voy a hablar del otro contexto, no solamente de la Dana de Valencia o de ese evento como ejemplo, sino en otros. Y luego también el cólera, ¿no?, que produce una alta mortalidad en el caso de que no tengas tratamiento, ¿no? Y voy a empezar de abajo arriba. El cólera como amenaza en catástrofes. Factores de riesgo, de todos es conocido. En muchas de las diapositivas iré pasando los temas porque son bastante repetitivos a cada una de ellas en cuanto a los factores de riesgo, ¿no? La falta de acceso a agua potable y segura, la contaminación de fuentes por desechos humanos, alimentos preparados, insalubres, las infraestructuras que están dañadas, porque las inundaciones, en este caso las inundaciones, tanto las inundaciones como terremotos destruyen sistemas de saneamiento y hay contaminación de fuentes de agua públicas. Esas son las primeras medidas que señalaba en el proceso de cómo afrontar un evento como de estas características, ¿no? Bueno, las complicaciones son la diarrea acuosa profusa, la deshidratación severa también. ¿Y cuál es la prevención y el control? Pues el suministro de agua potable es lo primero. Y esto va a ser algo elemental. Cada una de estas, sobre todo las dos primeras, el suministro de agua potable y las mejoras en el saneamiento, va a ser fundamentales a la hora de prevenir enfermedades como el cólera, ¿no? Luego la vacunación estratégica, que en otras patologías también se va a dar en poblaciones de riesgo. Y luego, obviamente, en el caso de que haya casos de cólera, pues el tratamiento rápido con la rehidratación oral, intravenosa, en casos severos, etcétera. La hepatitis A y E en contextos de crisis, pues la transmisión ya sabemos que es fecal oral. Los entornos de alto riesgo son los campamentos con instalaciones sanitarias deficientes, que esas van a favorecer de manera importante la propagación. Y hay que tener una prevención básica, que es el lavado de manos y agua potable, que son críticos para reducir la transmisión. Ese es un problema que viene evidenciado porque las primeras causas que generan un desastre de estas características o cualquier tipo de contexto en crisis es la potabilización del agua o la escasez de agua por la rotura de las infraestructuras. El impacto y manejo de la hepatitis, las tasas de infección del 30% en campamentos sin medidas sanitarias adecuadas. Hay un 25% de mortalidad de embarazadas para hepatitis C en el tercer trimestre en estas condiciones. Hay un 90% de efectividad de la vacuna para prevenir brotes. Y como veis, el periodo de incubación, no me voy a meter mucho en cada una de las enfermedades porque si no me iría, son unas cuantas. El promedio antes de presentar síntomas está en 14 días. Por otro lado, la prevención de fiebre tifoidea es otra de las enfermedades que son características. Otra vez volvemos a meter el agua potable, garantizar el agua potable mediante el tratamiento del agua para potabilizarlo, el saneamiento adecuado, la construcción de letrinas y gestión de desechos, la manipulación segura de alimentos, que es la cocción completa y almacenamiento apropiado. En determinadas condiciones que no son las de nuestro país, ante un evento extremo de estos, pues es realmente complicado, ¿no? El mantener algunas de las medidas que están aquí implementadas en nuestro contexto. En relativamente poco tiempo hay cosas que se han ido manejando y si la manipulación segura de alimentos no es posible, siempre es posible tanto el agua embotellada como la seguridad de los alimentos es trayéndolos de fuera hacia las poblaciones afectadas, ¿no? Y luego en poblaciones de alto riesgo, pues la vacunación preventiva. Ya sabéis cuál es el mecanismo de transmisión, no voy a entrar. Los factores de riesgos es la contaminación de fuentes de agua, la vulnerabilidad con la desnutrición y el acceso limitado a los servicios de salud empeoran el pronóstico. La suerte que en nuestro país, todo el entorno alrededor de donde sufrió el evento, pues ha tenido el sistema de salud ha estado volcado en ese tema, ¿no?
Y luego, final, pues obviamente el tratamiento específico en el caso de detectar casos de fiebre. Con ese sistema de vigilancia intentar darlo, ¿no? La diarrea aguda, que es de lo primero que más o menos se va a visualizar en las condiciones, en las situaciones de desastre, ¿no? E. coli por un lado, Shigella también, puede ser otro, rotavirus. Deciros que nosotros no puedo presentar datos, tampoco los conozco muy así, pero el CIBER, el Centro de Investigación en Red de Enfermedades Infecciosas, sacó una acción estratégica con la DANA para intentar intervenir. Es muy importante en el contexto en el que vivimos y la salud nuestros sistemas de salud en muchos casos es muy difícil que se lancen a intervenir en alertas para ver cómo nos coordinamos. Y en este caso, aprovechando que había algo de dinero en el Centro de Investigación Biomédica en Red, en enfermedades infecciosas, se creó una acción estratégica en salud que de manera rápida y coordinada que nos permitió, ya antes de tener la financiación, ya habíamos organizado toda una red de gente del laboratorio, incluida la Universidad de Valencia, que desde el día 2 ya estaba tomando muestras en todo el ámbito de cada una de las cuencas que estaban afectadas en el contexto de la DANA, con lo cual podíamos tener una visión en el tiempo de ese periodo post evento para intentar identificar cuáles eran los problemas que podríamos encontrarnos y cuáles eran los patógenos que podíamos encontrarnos. Está a punto de salir un artículo y me han dicho que tampoco tengo mucha más información, pero bueno, básicamente rotavirus hay para aburrir, E. coli hay, patogénicas también hay, leptospira hay, o sea, los fenómenos más habituales de un evento de estas características nos los vamos a encontrar en la situación de la DANA, ¿no? Entonces, como ellos con el ciber de infecciosas presentarán el trabajo y dada la situación que hay en Valencia desde el punto de vista geopolítico, que no es muy halagüeña, pues, es decir, por eso digo yo que hay que defender un poco la ciencia, hay que buscar la evidencia para realmente plantear estos problemas a quienes tienen que tomar las soluciones, ¿no? Y en este sentido, ya he dicho que de la diarrea aguda prácticamente todos los ejemplos los tenemos en este contexto de la situación de la DANA, ¿no? Bueno, y luego, pues obviamente los grupos vulnerables a quien va dirigido y las posibles complicaciones que puedan ver y cómo intentar solucionarlos en cada uno de los casos. Lo único que hay que hacer es prevenir, requerir el agua potable, la higiene personal, la rehidratación oral, el saneamiento básico, que estas medidas desde luego son críticas durante las primeras semanas por desastre, ¿no? La leptospirosis, como amenaza en crisis climática y catástrofes naturales, también es un elemento importante que es repetitivo en cada una de las catástrofes relacionadas con eventos de esta naturaleza, ¿no? El agente patógeno es la leptospira, afecta a humanos y animales. La transmisión es por el contacto con agua o suelo contaminado con orina de animales infectados, porque los reservorios son los roedores. La proliferación durante desastres naturales aumenta en los brotes por inundaciones y condiciones sanitarias deficientes. Y obviamente las inundaciones facilitan la diseminación bacteriana en aguas estancadas. Las condiciones de hacinamiento incrementan también los contagios, es algo bastante habitual. Y luego la proliferación de roedores. O sea, antes hablábamos de las enfermedades transmitidas por vectores que van a tener su trabajo a partir del mes que viene de manera considerable en las poblaciones locales, en los controles de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas donde refieren. Aquí también ha llovido bastante, con lo cual vais a tener una primavera y si tal y como observamos, la temperatura va a seguir en aumento, obviamente
va a ser estable y va a ser alta y cada vez, digamos, el intervalo donde van a poder vivir los vectores va a ser más amplio, pues se van a tener que esmerar estos equipos de control de plagas, de ayuntamientos y de comunidades autónomas, ¿no? Y aquí igual, la proliferación de roedores. En estos casos hay que controlar muy bien esta situación. Que por otro lado hay que controlarla de cualquier manera, independientemente de que haya un desastre o no. Yo creo que el tema del control de roedores en los ambientes naturales también es importante porque sí que hay casos de leptospirosis, independientemente de que haya un efecto o un evento extremo de estas características, ¿no? Como consecuencias en la salud pública, bueno, la sintomatología, sabéis cuál es, la fiebre, dolores musculares, que es la ictericia, que es lo primero que os tiene que dar un poco el panorama de por dónde va el tema. También, de alguna manera, hay una carga sanitaria, una sobrecarga en los sistemas de salud. Es una enfermedad que sin tratamiento adecuado puede ser letal. Y entonces hay que tratarlo, obviamente, hay que ser rápido a la hora de diagnosticar y poder tratar. Y ya he dicho, como he dicho anteriormente, en este caso ha habido casos ya de leptospirosis en este evento, tanto en voluntarios como en población propia de las zonas afectadas, ¿no? Las estrategias de prevención y mitigación, pues la mejora, como siempre, algunas ya digo que son repetitivos. La mejora del saneamiento, garantizar el acceso a agua potable. ¿Dónde me he ido yo? Es que he tocado aquí al... el control de roedores y el monitoreo epidemiológico. Es muy importante desarrollar sistemas de vigilancia y respuesta rápida ante brotes en unas situaciones de estas características. Y aquí también lo tendréis de alguna manera estructurado. La sanidad ya tiene estructurado un plan de emergencias ante estas situaciones. Yo recuerdo a Rafa Nadal hace tiempo estando quitando el barro en su pueblo de aquí, ¿no? En Manacor, ¿no? Que salían esas imágenes, pues es un poco ese tema. O sea, son factores recurrentes o eventos recurrentes que cada vez van a ser más recurrentes, ¿no? Le comentaba a Damía, por ejemplo, que me comentaba Valladares, un científico también del CSIC que trabaja en cambio climático, me comentaba en una ocasión que las redes sociales le estaban masacrando porque él había dicho después del evento de la Dana que se jugaba una cena, en que hay que ser también, entrar en las redes sociales para contar que se jugaba una cena a que iba a haber otro evento antes de febrero o marzo. Efectivamente que ha habido no uno, sino varios, ya más controlados, obviamente, pero los ha habido, ¿no? Entonces, cada vez los científicos, ya sean de AEMET como los científicos especializados en el cambio climático, cada vez somos más capaces de ir identificando determinados eventos en el contexto según vienen dadas, ¿no? Como digo yo, ¿no? Y eso es algo importante. La conclusión, pues la leptospirosis es una amenaza creciente en contextos de estas características, ¿no? Hay que combinar la prevención y el control, en este caso no vectorial, sino de los reservorios animales y la respuesta sanitaria coordinada y luego la cooperación entre las instituciones sanitarias, ambientales y de emergencias. Es un poco todo lo que hemos ido hablando del One Health a la hora de que cada evento tiene que ser multidisciplinar a la hora de afrontarlo. Pues cualquier enfermedad va a ser efectivamente idéntico a la hora de cómo afrontarlo y cómo verlo. Bueno, pues no deja de ser una amenaza silenciosa, ¿no? En este caso, el diagnóstico rápido es importante porque hay que identificar tempranamente. El tratamiento con antibiótico hay que hacerlo también de manera rápida y se puede iniciar ante la sospecha de rasgos clínicos, síntomas clínicos que puedan aparecer en las condiciones de un evento de estas características y un equipo de protección. Que aquí sí que hay que ponérselo, independientemente de que estemos influyendo también en el cambio climático, aquí no queda otra que ponérselo. El tétanos es una amenaza importante en catástrofes y migraciones, ¿no? Y esto sí que es importante y de hecho yo creo, no he leído nada, pero yo creo que sea en grupos vulnerables
si se ha hecho inmunización frente al tétanos, porque es verdad, en el contexto nuestro, dependiendo de... en el contexto nuestro es muy fácil que la población pueda tener, si no la dosis de recuerdo, tener obviamente algunas de las dosis ya implementadas. En los contextos de poblaciones migrantes que llegan en un evento de estas características o en un evento donde hay hacinamiento, pues, ponse a lo mejor en la frontera de Ceuta y Melilla, donde la gente está de alguna manera o pueda estar hacinada. eh, es muy difícil de controlar las cartillas vacunales de la gente que viene migrando y que llegan a nuestro país. Y eso no solo influye en el caso en este de tétanos, o sea que si hay gente que está viviendo en la zona donde se ha producido el evento, pues va a tener riesgos evidentes y habrá que vacunarlos. Y estas poblaciones son poblaciones también vulnerables, ¿no? Bueno, no voy a entrar en esto, en la vía de entrada. Todos sabemos básicamente qué es el tétanos. Lo había puesto de alguna manera, pero no voy a entrar y menos ante esta representación de que todo el mundo ya lo tiene bastante estudiado, ¿no? Estas son las fases de los síntomas del tétanos. Y los riesgos en catástrofes naturales es, pues, obviamente, el aumento de traumatismos, las heridas por escombros, vidrios rotos, objetos punzantes, todo lo que se comentaba de alguna manera y que se ha visto en televisión, que te informaban de que el riesgo real en ese momento de post catástrofe habría que verlo. En muchos casos se destruyen hospitales, cadenas de frío interrumpidas. En este caso, los centros de salud se han visto afectados en el área, lo que pasa que luego el área, digamos, alrededor de donde se produjo el evento, pues se ha volcado y ha dado de alguna manera servicios lo más rápido posible para que no hubiera problemas desde el punto de vista sanitario, ¿no? La contaminación ambiental, ¿no? Porque hay una exposición muy clara en este contexto, se ha arrasado con todo, el agua viene de lejos, de las cuencas altas y llega a acordaros de las imágenes de la, de la zona, ¿cómo se llama en Valencia? La Albufera, de toda esta zona entre donde acababan las Ramblas y estos lugares donde circulaba el agua y cómo quedó toda la parte de la zona próxima al mar, ¿no? Y en cuanto a crisis migratoria, pues es lo que os comentaba antes, la baja cobertura vacunal en países de origen, las condiciones socioeconómicas son desfavorables, los conflictos armados y el deterioro de sistemas sanitarios hacen que son factores ya que vienen previos de riesgo en la población migrante, ¿no? Luego hay riesgos también durante el trayecto, heridas al caminar, larga distancia, traumatismos por medio de transporte, o sea que es algo que conlleva también no solamente un evento de estas características, sino todo el trastorno de las crisis migratorias cuando la población se tiene que recorrer cientos, miles de kilómetros buscando una vida más favorable, ¿no? Y luego, pues, luego están los problemas de destino, tránsito, las barreras lingüísticas, administrativas para la atención, hacinamiento en campos de refugiados, priorización de emergencias sobre prevención, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso los migrantes y refugiados representan una población especialmente vulnerable al tétanos, ¿no? Y la prevención, ya sabéis cuál es la estrategia, la vacunación masiva en zonas de desastre y campamentos de refugiados, la atención de heridos, como he dicho, como siempre, ¿no? De heridas, lavar, desinfectar todas las heridas inmediatamente con agua o jabón, la inmunoglobulina antitetánica en personas no vacunadas y luego en el caso de migrantes, la capacidad del personal humanitario para superar esas barreras lingüísticas y para intentar no solamente a la población autóctona, sino
a la población migrante a que conozca muy bien cuál es el manejo adecuado de las situaciones, ¿no? Bueno, el tratamiento no voy a entrar. Conclusión, 100% prevenible. Las dosis, hay una serie completa para la protección duradera de adultos. Hay entre 10 y 14 días son los días críticos para mayor riesgo tras una lesión sin protección, con lo cual sigue siendo desde luego una amenaza significativa en este tipo de contextos, ¿no? También María ha hablado de la neumonía como amenaza de catástrofes naturales y también migratorias, ¿no? Eso es también muy característico. Infección respiratoria grave, las condiciones precarias y el hacinamiento y la falta de refugio adecuado es un problema realmente importante. En el caso de Valencia, si la población se ha habido obligada, alguna población se ha visto obligada a evacuar y a concentrarse en zonas concretas, no bien ventiladas, etcétera, pues en cuestiones en condiciones incluso de hacinamiento, pues es importante. Obviamente, en un campo de refugiados es todavía mucho más importante todo esto. La atención es limitada, hay acceso restringido a los servicios sanitarios, sobre todo estos grandes cambios de campos de refugiados, donde la sanidad no tiene una gran cobertura, ¿no? Las causas son bacterias, virus, ya hemos visto gripe y SARS-CoV-2, hongos, neumocistis y aspergillus son fundamentalmente, y la transmisión, pues ya sabéis cuál es, no voy a entrar en detalles, el contacto directo con secreciones respiratorias, inhalación de aerosoles contaminados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en catástrofes de estas características, los factores de riesgo son la exposición al frío y las condiciones climáticas adversas. Cuando surgió el evento de la Dana, era una época que ya empezaba prácticamente, no era todavía la situación más fría, pero empezaba a coincidir con la proximidad de los eventos, de los picos de enfermedades respiratorias en el país, ¿no? Debilita la nutrición deficiente. Esto también es para otras enfermedades respiratorias, también para tuberculosis, la deficiente nutrición, el sistema inmunológico debilitado, la escasez de alimentos, el agua potable, la falta de acceso, siempre, algunos de estos ya digo que son repetitivos, ¿no? La contaminación del aire en refugios improvisados, que eso sí que lo ha habido, que si encima coinciden con picos de enfermedades respiratorias, pues el hacinamiento va a ser un factor de riesgo a la hora de amplificar la situación, ¿no? La contaminación del aire en refugios improvisados, como he dicho, el uso de combustibles inadecuados para cocinar o calentarse genera partículas que dañan también al sistema respiratorio. O sea que no solamente son los agentes infecciosos, que además es otros. En cuanto a crisis migratorias, pues están la misma. El hacinamiento, la falta de vacunación, la ausencia de inmunidad frente a neumococo o influenza. En el caso del SARS-CoV-2, igual, aunque hay unas tasas de vacunación importantes. Y la población más afectada va desde todos los grupos etarios, en el caso de hacinamiento, hasta la falta de vacunación en niños menores de 5 años y adultos mayores, que son los más afectados. En cuanto al diagnóstico, la detección tardía de complicaciones graves en todos los grupos etarios, y la inmunosupresión y mayor susceptibilidad se da en adultos y adolescentes, ¿no? Bueno, los síntomas no voy a entrar en ellos porque los conocéis perfectamente. Y las medidas de prevención pues van a ser la vacunación contra el neumococo y contra la influenza, el acceso al agua potable y saneamiento, que es repetitivo en todo, porque la higiene personal va a ser muy importante a la hora de poder prevenir este tipo de infecciones, ¿no? La mejora de la ventilación en los refugios, eso es obvio, y el uso de mascarillas y equipos de protección, que en este caso sí es importante en cuanto a la población en riesgo y al personal sanitario, sobre todo, que se pueda haber afectado y que pueda intervenir en estos eventos, ¿no? Bueno, luego está el tratamiento, que tampoco voy a entrar, lo voy a pasar rápido porque si no me voy a ir de tiempo. Es una charla que había preparado también en otro contexto, en un máster, aprovechando la invitación, con lo cual
tenía un montón de diapositivas, pero es verdad que muchas no tienen mucho sentido porque bueno, en cuanto a la conclusión, las estrategias integradas para combatir la neumonía, está la prevención primaria, la vacunación y mejora de las condiciones ambientales, la detección temprana, como he dicho anteriormente, y el tratamiento oportuno, fundamentalmente. La tuberculosis, como decía María también en la charla anterior, también es una amenaza importante. Es importante dar a conocer porque, aunque en España sí es verdad que ha disminuido el caso de tuberculosis de manera importante, en los últimos datos que sacaban el mes pasado que yo leía a nivel del ECDC, así eran, ¿no? Pero hoy venía en el coche y he visto que había un futbolista, no sé si lo habéis leído, según venía en el coche a coger el avión, he visto que había un futbolista, Lucas Pérez, eh, que, que ha manifestado que tiene tuberculosis, ¿no? Con lo cual también es bueno darlo a conocer de alguna manera en el sentido de que pueda ser tomado como no bajar la guardia, ¿no? Sino que es un problema como una amenaza real, ¿no? Que en catástrofes, obviamente, con población hacinada y con algún caso que se pueda escapar o que pueda estar en periodo en periodo de no afectación, pues obviamente puede ser importante. Bueno, los casos anuales, el problema de la tuberculosis ya sabes cómo es. En zonas de crisis el incremento va a estar relacionado con un 23% más del número de estos casos. No voy a hablar de más, pero los factores de riesgo van a ser el hacinamiento, las aglomeraciones en refugios temporales, vuelta a lo mismo, sin ventilación adecuada es uno de los problemas fundamentales a la hora de la transmisión. La desnutrición también es importante. Obviamente los servicios médicos limitados también están siempre en todo el ámbito, pero hay un problema añadido que es la interrupción de los tratamientos, que es el abandono, que es importante no solamente en las catástrofes, sino en todo el ámbito de los programas nacionales en los países, digamos, de baja renta, los países en vías de desarrollo, que todavía es más importante, ¿no? Factores de riesgo en crisis migratorias es la discontinuidad en la atención, ¿no? Es una población muy móvil, que es difícil en nuestro país. Siempre sale en alguna de las mesas de atención al inmigrante la posibilidad de cómo, y cada vez se van haciendo más esfuerzos en ese ámbito, ¿no? Como la población migrante es muy móvil, lo que se intenta hacerles es un seguimiento para que ellos, independientemente, es muy complicado, ¿eh? No es sencillo y es una duda que siempre va generándose en casi todos los trabajos y en todas las mesas en las que intervenimos y en todos los proyectos a nivel de atención sanitaria en el contexto de la atención al inmigrante, ¿no? Pero lo ideal sería que esa movilidad fuera seguida y que el individuo que empieza en Almería pues acabe de alguna manera en Galicia o en el País Vasco con su tratamiento completado para no favorecer, ¿no? El desarrollo de cepas resistentes, ¿no? Fronteras y barreras administrativas. Los protocolos de control varían entre países. Las restricciones legales pueden impedir que migrantes indocumentados accedan a los servicios de salud. Esta es una constante, de alguna manera, que viene repitiéndose y que desde los hospitales o de los centros hospitalarios donde existen unidades de medicina tropical, unidades de atención al inmigrante y donde se involucran desde traductores para romper barreras lingüísticas, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, están todos de alguna manera intentando que esa barrera, de alguna manera administrativa, permita al que se les pueda atender, ¿no? Y luego las coberturas de vacunación desiguales. Cada uno viene de un sitio y muchos de ellos ni siquiera reportan que hayan podido ser vacunados con la BCG y demás, ¿no? Bueno,
las medidas de prevención, pues es lo de siempre, diagnóstico precoz, la protección primaria en poblaciones vulnerables mediante vacunación en aquellos sitios donde pueda darse, la ventilación adecuada y la educación sanitaria. Siempre es lo mismo. El tratamiento es desde el diagnóstico confirmatorio se inicia la terapia que, como he dicho, en determinados casos no es sencillo, existe mucho abandono y en muchos casos, al ser los tratamientos largos, pues no acaban concluyéndose, ¿no? Luego la tuberculosis ahí está en el, digamos, en el portfolio y representa una grave amenaza para la salud pública en el contexto de catástrofes naturales y las crisis migratorias. De vectores ya has hablado, ya ha hecho una introducción, yo creo que voy a pasar un poco de soslayo, pero sí es cierto que, bueno, la malaria existió aquí y fue eliminada en Europa a mediados del siglo XX, pero sigue habiendo casos importados anualmente. El vector que es Anopheles atroparvus fundamentalmente sigue estando en España, con lo cual el cambio climático puede influir de alguna manera en que pueda ir desarrollándose o incluso ir subiendo de todo el área mediterránea, volviendo otra vez a situarse más hacia el norte, ¿no? De hecho, también hubo malaria en el Reino Unido, con eso os quiero decir, durante el siglo XX. O sea que, aunque es difícil y es raro, pero siempre puede haber reintroducciones, como ha habido en algún caso, en el caso de dengue en Grecia entre el 2009 y el 2013. O sea, que está ahí. El dengue, obviamente, es un patógeno que ya normalmente ya convive en Europa en los periodos donde el vector tiene esa actividad de picadura. Europa estuvo libre de dengue hasta el 2010, cuando se reportaron de dengue autóctono, pero ya los primeros casos se empezaron a reportar en Francia, en Croacia, en España también a partir en el 2018 con brotes familiares, en Murcia, en Cádiz. Aquí también ha habido algún caso. eh, no sé si autóctono no creo, ¿no? ¿Autóctono hubo casos aquí? El caso aquí en Mallorca, no. Aquí. Aquí hubo un caso, ¿no? No sé si era una alemana, una familia de alemanes o algo así. Nuevas amenazas para Europa. El dengue ya está aquí, en la puerta, a la entrada, ¿no? Porque Aedes albopictus es un vector que aunque tiene una capacidad vectorial de transmitir estos virus, no es tan potente como la que tiene Aedes aegypti, pero viendo las temperaturas y el intervalo que cada vez va a ser más alto de temperaturas altas, porque Aedes aegypti eh, a temperaturas de 30 grados tiene una actividad y una capacidad vectorial muy importante de transmisión. Sí, es verdad que no está en Europa, pero no estamos exentos. Ya está en algunas de las islas de la Macaronesia. En algún momento en Canarias, en las islas, se ha logrado de alguna manera evitar, pero claro, no podemos ponerle puertas a la importación de plantas, de bambú, de cañas, de ruedas, de segunda mano, cargadas con huevos, a lo mejor de Aedes aegypti. Si es verdad que Aedes aegypti no es tan fácil como Aedes albopictus, que ha sido una expansión total. Está prácticamente en casi toda Europa ya, ¿eh? Pero el chikungunya, pues obviamente es un alfavirus que también está transmitido por. Y ya en Italia hemos tenido transmisión autóctona y ha habido brotes significativos en 2017 en la zona de Lazio y Calabria. En Francia también ha registrado casos locales en la Costa Azul. Aquí nos puede ocurrir. Lo que pasa es que allí, es verdad que en Francia siempre decimos, ¿cómo ha habido tantos casos de dengue? Aquí es raro, ¿no? Que aquí no haya habido casos de dengue autóctono, algún brote
en algún momento determinado. Sí es verdad que ellos funcionan desde el punto de vista sanitario muy rápido y con un nivel de vigilancia epidemiológica y de intervención en los puntos donde se dan esos casos autóctonos, que aquí todavía no lo hemos hecho y no sé cómo se haría, ¿no? Ellos no tienen comunidades autónomas también. Y es verdad que es una complicación a la hora de tomar decisiones muchas veces a nivel, porque es normal, es cierto, no se vería con buenos ojos el que de alguna manera pues se interviniera de una manera directa en las poblaciones, incluso casa por casa, como en algunos de los brotes en Francia de dengue han determinado, ¿no? El Zika es otro flavovirus emergente que causó también epidemias en América Latina y en Francia comprimió los primeros casos autóctonos en Europa. Es curioso que Francia detecta más antes y más. Es una cuestión que siempre nos hemos planteado desde en la sociedad, en salud internacional, ¿no? Es decir, ¿se nos escapan casos realmente? ¿O qué es lo que ocurre realmente? O sea, no somos capaces de llegar a los casos. En muchos casos, a lo mejor, en el caso del Zika, no, porque obviamente causa un efecto a posteriori, ¿no? Pero en el caso del chikungunya o del dengue, realmente está claro que el pensamiento de muchos especialistas es que se nos pueden estar escapando casos leves, obviamente, que pasan, que también hay en buena proporción, ¿no? El cambio climático, aumento de las temperaturas, que en algunos casos favorece la distribución de vectores, en otros casos no tanto, ¿no? Porque hay que ver a lo mejor cuál es por ejemplo, a Aedes albopictus, cuál sería el efecto. En este caso, como es capaz de picar a temperaturas y de desarrollar y tener esa capacidad vectorial a temperaturas más bajas, a partir de 18 o 20 grados puede estar picando perfectamente. De hecho, seguro que algunos lo sabréis ya porque habéis recibido alguna picadura que otra, pero, pero bueno, en algunos casos, ya digo, la desertización también producida por el cambio climático también está haciendo que se desplacen los vectores a otras áreas donde porque la mayor parte de los vectores, en este caso los culícidos, necesitan el agua para poder hacer su ciclo de vida, ¿no? En los movimientos migratorios, desde zonas endémicas se pueden introducir patógenos en áreas donde existen los vectores, que es lo que ocurre, y se producen los brotes, ¿no? La vigilancia, pues hay que tener sistemas de vigilancia entomológica. En el caso de West Nile, por ejemplo, hay algo que ya existe desde el punto de vista de One Health, donde aparte de la prevención y del control de plagas, lo que se está haciendo es un sistema de vigilancia entomológica que contacta con toda la parte de los centros de salud donde podría haber casos en este contexto. Y este control y luego el control de los vectores se realiza pues con adulticidas y con larvicidas y luego aquí interviene otro factor importante que ya me consta que lo están haciendo en estas áreas de riesgo, en el caso del West Nile y en el caso de las zonas donde existe Aedes albopictus, que es pues la protección personal con barreras. Ya no sé si aquí tenéis ya en las ventanas mosquiteras, pues seguro que lo tenéis. Hace años que no vengo por aquí, pero que seguro que lo tenéis cuando antes a lo mejor no era tan crítico, ¿no? Es verdad que ahora todo este tema de concienciación en cuanto a la prevención, por eso es muy importante también la comunicación en todo este ámbito, ¿no? Bueno, este es el caso del Nilo Occidental, del West Nile, que ya lo habéis comentado. El Crimea-Congo también se ha comentado, los primeros casos, eh, los siguientes casos, y que va a estar conviviendo con nosotros porque están en los reservorios. Y las garrapatas también es otro artrópodo que realmente cada vez tiene mayor difusión. El hialoma se está de alguna manera expandiendo por diferentes áreas en todo el contexto, porque obviamente los animales tampoco tienen muchas barreras. Entonces, lo mismo que nosotros hacemos transhumancia, los animales también tienen amplios áreas
de actuación o de vida donde van pasando por los diferentes sitios, ¿no? Y es verdad que la garrapata se ha sentado muy bien en nuestro territorio. En Castilla y León empezaron en los primeros casos y luego, ya digo, en reservorios naturales se ha encontrado de una manera importante, con lo cual si existen en los reservorios animales y existe el vector, pues va a continuar habiendo casos durante años. Entonces aquí entran las medidas preventivas de una manera importante, que es, porque es verdad que ahora hacemos senderismo prácticamente en chanclas, la gente cada vez tiene más, o sea, aparte de lo que es el cambio climático, es verdad que la gente cada vez sale más al terreno en las condiciones donde, ¿no? O sea, que los mismos consejos que nosotros damos a los viajeros cuando viajan para no tener malaria en África y tal, se están empezando a dar de alguna manera en algunos hospitales o en algunos centros de salud internacionales de consultas y en los centros de salud para intentar que la gente al final al menos vaya con calzado, porque es que las garrapatas están colocadas, bueno, todos las habéis visto porque o habéis tenido animales o en algún momento las habéis tenido porque en el medio rural es lo más habitual, ¿no? Y es verdad que el medio rural cada vez está más poblado de gente que se dedica pues, a actividades de naturaleza. Entonces hay que tomar esas precauciones, ¿no? Bueno, otras enfermedades transmitidas que ya están en nuestro área, pero que tienen una expansión y que están generando también una expansión por el cambio climático, como el Lyme o la encefalitis centroeuropea. Y finalmente, pues la leishmaniasis, que es una amenaza persistente también en el Mediterráneo, que sigue habiendo casos y que es un ejemplo muy claro de cómo el hombre, modificando el ambiente, los ambientes eh, próximos a donde vive la población, pues puede generar un problema. Y esto, todos habéis oído de los centenares de casos que hubo en el brote de Fuenlabrada. Eso lo habéis seguido, aquellos que entre Fuenlabrada y Leganés y alrededor, lo que hicieron fue un terreno donde las liebres campaban por su naturaleza, pero tenían digamos, sus depredadores y se iba manteniendo de una manera estable. Se vio que las liebres eran reservorios para la leishmaniosis, que era uno de los problemas, que es lo que habían hecho, habían cambiado lo que es todo un área rural, habían hecho un enorme parque natural donde la población, desde niños hasta adultos, entraban. Entonces, cuando nosotros influimos en el medio ambiente, en el medio, transformándolo, que es lo que está ocurriendo también con la de Salvopictus. La de Salvopictus tiene una difusión tremenda porque se cuelan los coches, en los camiones, en todos y aparecen en cualquier lado. Pero sí es cierto que la estructura poblacional que tenemos, que es ir generando chalés, piscinas, etcétera, etcétera, zonas rurales de campo, lo que hace es permitir que en un tiesto pues se vaya generando una población, por ejemplo, de vectores que pueda estar influyendo en un momento determinado en la transmisión, en este caso no de Leishmania, pero de la transmisión de cualquier enfermedad relacionada que pueda ser transmitida con Aedes, ¿no? Con Cules pasa 3/4 de lo mismo. O sea que estamos cambiando de alguna manera y por eso es importante, antes lo comentabais, el efecto de la construcción de las viviendas, con el tema de las islas de calor relacionados con la estructura de la vivienda, que tiene que ir en condiciones también con las posibilidades del aumento de las temperaturas. Pero si incidimos en el medio cambiándolo, pues obviamente este es un ejemplo que nos puede afectar. Y ya para acabar, yo no sé si me he ido ya de tiempo, hay un tema que no está relacionado con las enfermedades infecciosas, pero que es importante, ¿no? Y es el impacto de los desastres en la morbilidad por trastornos mentales, que eso viene a da igual. Y eso tenemos ya bastante experiencia después de la pandemia de COVID, y es cierto, ¿no? Eh, eh, digamos, uno de los grupos importantes desde el punto de vista sanitario
que tienen que entrar en la época post-desastre, inmediatamente es el tema de los especialistas en materias de salud mental, ¿no? Y de consejos. ¿Por qué? Porque al final hay trastornos mentales y severos, van desde la psicosis, la depresión severa, trastornos de ansiedad, que son gravemente incapacitantes. Antes del desastre, esto está sacado de un artículo del British Medical Journal del año 2005, que además es válido para los tiempos en los que vivimos. Y luego, pues bueno, hay también guías de salud mental para desastres y emergencias, que lo he dejado aquí en el enlace. Si queréis, os podéis quedar con la presentación y si la podéis utilizar, pero es cierto que este es un ámbito que en muchos casos se queda un poco al margen y habría que incidir más a la hora de, no solamente en desastres naturales como puede ser el de la Dana de Valencia, estos eventos extremos, sino también con la población inmigrante. Imaginaos el inmigrante que llega en patera, en las condiciones en las que llega, con todo el trasiego durante el viaje que ha tenido, llega a un país donde a lo mejor no conoce el idioma, no, y le aparece alguien con una bata blanca y no sabe si es un sanitario o un guardia civil o un militar, es tremendo, ¿no? Entonces, esta diapositiva también la quería poner un poco para que vierais esta situación, que yo creo que también es importante, ¿no? Hay trastornos mentales en unos porcentajes realmente elevados y esa gente que pasa por estos eventos tan dramáticos necesita también esa ayuda, lo mismo que se ha necesitado para superar en muchos casos también las situaciones de pandemia que hemos vivido o cualquier epidemia en un momento determinado que causa grandes estragos, ¿no? Y yo creo que era esto nada más. Muchísimas gracias.